Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Marcela Valencia, soy actriz y animalista. Buenas noches, soy Fabio Rubiano, dramaturgo y director. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué vamos a hablar hoy? Hablaremos de una historia con un final muy feliz, Una telenovela. casi una novela, pero basada en hechos reales. Ya me gusta. Siga. Hablaremos sobre animales y sobre gente que quiere a los animales. Sobre animalistas. No, no solo los animalistas y los defensores de animales quieren a los animales. Por fortuna cada vez hay más gente que es consciente que los tenemos que proteger. Vale, yo quiero a los animales, pero no me dedico a eso. Exacto. ¿Le gustan los leones? Sí, sí me gustan, pero no me gustaría encontrarme un león aquí, ni en mi casa, ni en mi trabajo. ¿Dónde le gustaría ver a un león? En la selva. A los leones también les gustaría estar en la selva, por eso hay gente que los quiere ver allí y los ayuda. ¿A los leones? Sí, Los domadores. no, esos no quieren a los leones. La gente de los circos, ¿sí? No, los circos son para hacer espectáculos, no para tener animales, ahí los maltratan. Pero los animales son un espectáculo. En su hábitat, exactamente, usted lo ha dicho, los animales son un espectáculo en su hábitat. Ah, entonces, ¿esta historia de qué es? ¿De quién? Esta es la historia de Shakira, Barbie, Zeus, Iron, Easy, Ojiclaro, Junior, Buba y Bolillo. Shakira, Bolillo. Mm, por el primer nombre, me imagino que es sobre un concierto. Y por el último, siento que es sobre maltrato contra la mujer. Sí es sobre maltrato, pero no contra la mujer. Es sobre maltrato a los leones. Esos son los nombres de 8 leones que fueron encontrados en condiciones terribles de descuido e insalubridad. ¿Y dónde estaban? ¿En África? No, aquí muy cerquita, en Piedecuesta, Santander. Ya, en las selvas de Piedecuesta. Yo no creo que Piedecuesta tenga selvas. No. No eran las selvas de Piedecuesta. En Piedecuesta, Santander, estaban encerrados. Eh, ¿Y por qué se encerraron esos leones? ¿Se cansaron de la selva o qué? No lo hicieron por su propia voluntad. Los obligaron a estar encerrados. Mal, mal. Muy mal. Bueno, ¿y cómo saca unos leones encerrados para llevarlos a su hábitat natural? ¿Cómo hace uno? No sé, hablándoles. Mm, Shakira, yo creo que tú deberías volver a tu tierra. Ojalá fuera así. No. Se hizo por medio de una ley. Ya. Bolillo, en cumplimiento de la ley 1638 de 2013, usted debe regresar a su hábitat natural. Eso mismo se le dice a todos aquellos y aquellas que creen que están en el medioevo y todavía se pueden hacer espectáculos torturando animales. A todos esos humanos que tenemos soberbia y que creen todavía o que tienen soberbia y que creen que todavía son mejores que los animales y los consideran cosas. Para eso es este foro. Sí, señor. Agradecemos su asistencia al Foro Circos sin Animales Silvestres en Colombia, creación y retos de la Ley 1638 del 2013, organizado por el Observatorio Animalista, el cual está conformado por El Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, Eduardo Rueda. el Consultorio Jurídico para la Protección de los Animales No Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, el señor Carlos Muñoz. La organización inglesa Animal Defenders International, Eduardo Peña y Jane Mateus. Este foro tiene como objetivo presentar algunos retos que Colombia tiene en materia de protección animal mediante el análisis de los contenidos y cumplimiento de la Ley 1638 del 2013. El evento tendrá formato de conservatorio y se abordará en 2 sesiones separadas. Las entidades que participarán son el Consejo de Medellín, el doctor Álvaro Múrena nos envía un video. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Samuel Ramírez.
El Ministerio de Cultura y Teatro Colón, doctor Manuel José Álvarez. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la doctora Claudia Rodríguez. Congresistas, autores del proyecto de ley. Constitucionalistas. La Procuraduría General de la Nación, la doctora Nubia Pulido. La Fiscalía General de la Nación, Jason Moreno. Lo he dicho, hasta el perro. Los únicos que faltan son los leones, pero ellos ya están bien donde deben estar. Gracias a ustedes, los leones están pasándola muy bien en Sudáfrica. ¿Comenzamos? Les queremos recordar que al final del foro tendremos un cóctel, entonces los esperamos para poder hablar y compartir una copita. Abre el foro el doctor Eduardo Rueda. Bueno, muy brevemente quisiera darles a todos la bienvenida en nombre de la universidad y del Instituto de Bioética, que se complace mucho en tenerlos a ustedes hoy aquí con nosotros para conversar de algo tan importante como la protección de estos animales que no solo son sometidos a cantidad de tratamientos crueles, deprivados de alimentación, obligados a vivir en jaulas permanentemente, azotados, etcétera, sino que más gravemente se les condena a pasar más del 95% de sus vidas en esa situación. Algo que merece toda nuestra reacción y que justifica plenamente un tipo de actividades como la que hoy precisamente han organizado el Observatorio Animalista con nuestra participación. Sin más preámbulo, quisiera darles la palabra entonces a nuestros invitados que vienen de entidades públicas diversas del Estado, de la Procuraduría, del Congreso de la República, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otras entidades públicas, además de académicos y estudiosos del tema. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que uno de los libros que debe ser de obligatoria lectura para cualquier ser humano es El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Y lo es aún más esencial para los estudiantes y los estudiosos del derecho, de la filosofía, de ciencias humanas. Y Rousseau nos dice en una cápite de ese libro lo siguiente: el legislador, antes de diseñar una ley muy deseable, muy perfecta, tiene que cerciorarse una cosa: si el pueblo al que va dirigida la puede soportar. Y Rousseau nos habla de un símil hermosísimo. Él nos dice lo siguiente: un arquitecto puede hacer un edificio hermoso, pero antes de edificar y de colocar el primer ladrillo, lo primero que tiene que saber es si el suelo va a soportar esa estructura, si no se cae como cualquier space. Lo mismo dice las leyes. Las leyes pueden ser perfectas, pero si el pueblo no es capaz de soportarla, no sirve para nada. Yo creo que esta ley, la 1638 del 2013, era una ley que pedía a gritos el pueblo colombiano. Y que, como les digo a mis estudiantes de Derecho, lo importante sí es sacar avante una ley, pero un esfuerzo triple, al menos, se tiene que dar en el cumplimiento de la misma. De ahí la ley 1774, de ahí el nuevo proyecto de ley radicado hace unas semanas con la convocatoria de un montón de organizaciones animalistas. Y es por eso que no dudamos desde la Universidad Libre Seccional Cúcuta y en nuestro proyecto de investigación Consultorio Jurídico para la Protección de Animales No Humanos, el organizar este evento que hacemos parte del Observatorio Animalista liderado por Javier González del Instituto de Bioética, del cual también soy egresado de su maestría, de la organización ADI, de Eduardo Peña, de Yanni Mateus. Por eso lo único que queremos decirles es: ojalá disfrutemos este foro, ojalá lo analicemos de la mejor manera y veamos cómo vamos construyendo este refugio, este edificio que llamaba Rousseau para los animales. Sin lugar a dudas, la gran columna o una de las grandes bases para empezar a saber si podemos darle una edificación decente a nuestros animales no humanos es esta ley 1638 de 2013. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, aunque ya son noches. Bienvenidos todos pues a este evento que los convoca hoy. Es precisamente hablar sobre la ley 1638 y los retos que trae para la protección animal en el país. Mil gracias, Marcela Valencia y maestro Fabio Rubiano, por esa presentación tan bonita.
Yo, Carlos ya me acabo de presentar, soy Javier González, soy profesor del Instituto de Bioética y soy miembro del Observatorio Animalista. Apoyar este foro participando, intentando, moderando los tiempos, las respuestas y pues generando algunas preguntas que nos permitan precisamente hablar sobre estos retos de la protección animal. Primero diré unas palabras para tratar de intentar contextualizar el ejercicio pues, que vamos a hacer hoy. Espero que no sean muy largas, pero bueno, ya. El uso de animales para entretenimiento nos ha acompañado desde siglos atrás, ¿sí? Incluso uno hace una historia del uso de animales para entretenimiento y pues lo que uno siempre encuentra son, pues es irse hasta la antigua Grecia y los romanos, ¿no? Una de las formas de entretenimiento con animales son los circos. En algunas partes del mundo están permitidos los circos con animales y en otros están prohibidos. E incluso, pues también las prohibiciones pueden ser parciales o completas. Cuando hablamos de parciales, normalmente se refiere a que se han prohibido los circos con animales silvestres, pero permite el uso de animales domésticos. Tenemos unos ejemplos muy cercanos de países donde se ha legislado prohibiendo, ya sea parcial o de manera completa. Bolivia en el 2009 tuvo una prohibición parcial de animales en circos, por aquí más cerquita, o bueno, tal vez igual de cerca, Costa Rica tiene una prohibición parcial. Si ponemos a hacernos la lista, pues no me alcanza el tiempo, pero Grecia también tiene una prohibición completa y no solo, digamos, países de América o de Europa, sino incluso Asia también tiene prohibiciones. Aterrizando, digamos, al contexto que nos convoca aquí, Colombia también ha hecho parte de ese cambio de legislar y prohibir el uso de animales en los circos. En el 2011, precisamente en el Congreso se presentó un proyecto de ley que pretendía prohibir el uso de animales de cualquier especie en los circos. Ese proyecto se convirtió en ley, ya saben, la ley que estamos discutiendo hoy, la ley 1638, pero únicamente prohíbe a los circos usar a los animales silvestres. Entonces, ya empezamos a ver que el proyecto de ley inició con una pretensión de, digamos, de cubrir a todos los animales, pero terminó limitándose a los animales silvestres. Bueno, entonces, ya como nos dijo Marcela Valencia y el maestro Fabio Rubiano, en este foro queremos básicamente discutir, hablar sobre algunos de los retos que el país tiene en materia de protección animal. ¿Sí? Pues, a propósito, digamos, esa discusión la damos a propósito de esta ley, que ya tiene 4 años de haber nacido. Y bueno, la manera en que lo vamos a hacer es en 2 sesiones. Primero haremos una sesión que hemos llamado Abriendo Camino a la Protección de Animales en los Circos. Pues aquí básicamente vamos a discutir con las personas que están aquí en el escenario. Se abordarán algunos antecedentes legales y sociales que presidieron a la ley precisamente. Vamos a ver cómo un proyecto se convierte en ley de la República. Lo que hablábamos mientras estábamos pensando en cómo organizar el evento era, pues también queremos que esto sea un evento de carácter pedagógico en donde las personas normales y corrientes se enteren de cómo básicamente una idea llega a ser una ley. Tal vez muchos de nosotros de pronto, o las personas en general, no están enteradas de esos procesos, entonces creo que es importante que lo sepamos y vivimos en este país al menos. Y si nos preocupan los animales, cómo un proyecto de estos pues llega a ser una ley. Tiene algo muy interesante esta ley, tiene varias cosas interesantes, pero la ley pues se sancionó en el 2013 y desde hace 24 años no se legislaba, digamos, pensando en la protección de los animales. Entonces, uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué vamos a discutir sobre una ley que es pequeña, tiene un articulado pequeño? Tal vez es una actividad que son los circos, de pronto no es otro tipo de actividad donde se usen animales o grandes cantidades de animales. Pues precisamente ahí tenemos un antecedente, destrabó tal vez una discusión en el Congreso y abrió las puertas a que se legisle en favor de los animales. También en esta sesión pues vamos a ver qué argumentos se ofrecieron para defender el proyecto, vamos a explorar quiénes hicieron parte del proceso e incluso también podremos discutir acerca de algunos tropiezos que hubo en el proceso y de pronto pues cómo se solucionaron o qué quedó abierto, qué quedó pendiente después de esos tropiezos y pues vamos a la segunda sesión que ya tiene que ver que la hemos titulado Aprobada la prohibición de animales silvestres en los circos y ahora qué. Entonces, yo creo que ya comenzamos, pero antes que todo, una aclaración muy sencilla.
Entonces, la idea es que este no es un foro legalista, no vamos a hablar de si se cumple la ley, de si esta ley tiene que ver con el artículo de esta otra, únicamente, digamos, en esos términos legales, sino tampoco es un juicio político, un debate de control político, no vamos a enjuiciar a nadie, vamos a discutir cómo debe hacerse en la universidad. Y básicamente vamos a reflexionar sobre diferentes elementos que tienen que ver con la protección de animales en este país, y pues aprovechando la ley 16338, que ya tiene 4 añitos funcionando. Entonces, bueno, desde el Instituto de Bioética, el Observatorio Animalista, la Universidad Javeriana, les damos la bienvenida a este foro y muchas gracias por venir. El concejal Álvaro Monera del Consejo de Medellín va a presentar, ahorita lo vamos a ver en un video. Entonces, buen día, mi nombre es Álvaro Monera Willes, concejal animalista de la ciudad de Medellín. Empiezo por darle un saludo a todos los presentes en este importante foro y a Eduardo Peña muy especialmente. Contarles la historia de la Medellín animalista, pues tendríamos que remontarnos a, sobre todo cuando se empezó a actuar desde el sector público en el año 2002, con varios proyectos de acuerdo, pero el acelerador a fondo se implementa a partir del año 2008 con la bancada animalista del Consejo de Medellín, la fuerte bancada animalista del Consejo de Medellín, que hasta hoy está vigente. En ese año 2008, cuando eligen al alcalde Alonso Salazar Jaramillo, nombran al doctor Carlos Enrique Largo, que en paz descanse, gerente de Metroparques. Metroparques era la entidad encargada de alquilar los predios para los circos que solicitaban venir a la ciudad de Medellín. Entonces nos reunimos con él para buscar la forma o el mecanismo administrativo para que en los requisitos para aquellos circos que quisieran venir a Medellín estuviera el que no tuvieran animales. Lo podíamos hacer porque a nadie obligan a alquilar un predio, el municipio era el dueño del predio, entonces él podía poner este tipo de requisitos y así se hizo. A partir de ahí no volvió ningún circo con animales a la ciudad de Medellín y por el contrario le abrimos las puertas a circos sin animales en Metroparques, en el Juan Pablo II, y el primero que tuvimos fue el Circo Medellín, de una persona pues muy animalista que no estaba de acuerdo con el uso de animales en los circos. Así pasaron pues varios años hasta que afortunadamente se aprueba la ley que prohíbe el uso de animales en los circos y ya pues con la ley ya pues todo se facilitaba. Hubo mucha resistencia pues por parte de los empresarios, pero tanto Alonso Salazar como Aníbal Gaviria y el Consejo pues, y la gerencia de Metroparques apoyada por el Consejo fueron férreos en su decisión y no se permitieron la instalación de este tipo de circos en Medellín. Me pasó una anécdota muy curiosa y es que a raíz de esta decisión administrativa, el circo de los hermanos Gasca, que tenía animales, empezó a solicitar instalarse en el municipio de Envigado, contiguo aquí a la ciudad de Medellín. Y la administración de Envigado sí entregó los permisos y ellos se instalaban en Envigado. Pero la publicidad radial que hacían para invitar a la gente a que fuera al circo, hablaban de que llega a Medellín el circo de los hermanos Gasca, cuando en realidad estaban en Envigado. Yo hice una declaración al respecto, hablando de publicidad engañosa y que no podíamos permitir que circos de subyugación y maltrato animal utilizaran ese tipo de publicidad engañosa. Y eso hizo que me demandaran. Y inicialmente el juez falló a mi favor la demanda, ellos apelaron, luego en segunda instancia otra juez les dio la razón a ellos y me obligaron a una retractación. Retractación que la primera vez que la hice muy filosófica. Yo mencioné a Galileo Galilei, mencioné que estaba siendo obligado a decir algo que yo no sentía ni quería y hablaba en nombre de quien fui yo en mi época juvenil, que todo el mundo conoce la historia de mi vida. Yo fui torturador de animales, entonces utilicé el apodo que yo tenía en esa época para hacer la retractación. Obviamente pues a ellos no les gustó, volvieron a interponer otra demanda y me obligaron a otra retractación, pero fue muy parca y la hice con imágenes de fondo en donde se veían animales libres en las praderas africanas y en la cámara enfocaban más
las imágenes de fondo que a mí. Entonces también fue otra retractación muy simpática, pero las palabras fueron muy parcas. Entonces, de hecho, pues lo importante era que nos saliéramos con la nuestra, y por mucho que me demandaran, nunca pudieron volver a la ciudad de Medellín. Ya pues con la ley de prohibición de uso de animales en los circos, que rige a nivel nacional, pues ya es una ley, entonces se facilitó ya pues absolutamente todo. Pero sí quería contar esta anécdota porque desde el año 2008 la ciudad de Medellín no permite circos con animales. Esa es nuestra historia. Muchas gracias a todos. Bueno, bien, entonces acabamos de ver algo muy interesante, y es que precisamente algunos de los debates que se han dado de protección animal, o solemos pensar que puede dar la impresión de que se dan únicamente en Bogotá, pero digamos también hay acciones que se han dado en otras partes del país, como nos acaba de contar el concejal Álvaro Múnera de Medellín, y precisamente podemos seguir en esa línea. Magistrado Ramírez, me gustaría preguntarle, precisamente teniendo en cuenta que la historia de los debates o las luchas sobre los circos que utilizan animales, pues no única, claramente pues ya se dieron cuenta que no vienen desde el 2011, sino incluso vienen de mucho atrás. Mucho atrás es al menos desde el 2002, 11 años antes de que saliera la ley. En Bogotá, el Consejo de Bogotá precisamente prohibió los animales silvestres en los circos, mediante un acuerdo. Magistrado, usted que conoce ese proceso, ¿nos puede, digamos, contar en qué consistió ese proceso? Bueno, esa historia, tanto la historia de las luchas internas que se dieron ante los organismos para lograr normas en favor de los animales en los circos es bien larga. Y tuvo muchos fracasos y tuvo muchos sinsabores. Casi que cuando decíamos de un conversatorio, alguien dijo un conservatorio, efectivamente, porque aquí estamos es muy conservados los de esa vieja guardia que vimos esa pelea y con tantos sinsabores en ese entonces, vuelvo a decirlo. Nos inspiraba, bueno, el hecho de la evidencia de ver cómo los animales eran maltratados, eso era absolutamente claro, obligados a realizar conductas totalmente contrarias a sus procederes naturales, la pérdida de su libertad, eso saltaba a la vista para todos quienes estamos en la línea animalista. Y ya había algunos países donde había legislación que prohibía el uso de los animales silvestres en los circos. Para ese entonces, cuando comenzamos las luchas en Canadá, en Finlandia, en Israel, en Singapur, en Suecia, incluso en Estados Unidos, en algunos estados, ya había normas que prohibían el uso de animales silvestres en los circos. En Pereira hay un acuerdo del Consejo de Pereira que era el número 94 de noviembre 26 de 2001. Allí ya se prohibieron los animales silvestres en los circos. Aquí ya estaba entonces la inquietud de crear una norma que finalmente se llevó a cabo en el Consejo de Bogotá, el acuerdo que mencionaba, que fue el acuerdo 014 del 2002, que prohibía la presentación de animales silvestres y mamíferos marinos en los circos y en los espectáculos públicos. Desafortunadamente, ese acuerdo fue declarado nulo por la corporación a la cual yo pertenezco, no participé en ella, y afortunadamente quienes aprobaron ese fallo no están ahora en el tribunal porque la verdad yo no lo comparto, no me parece acertado las consideraciones que ellos tuvieron. La Corte Constitucional, en la sentencia de constitucionalidad de la actual ley, las consideró y tuvo otra visión mucho más acertada. Yo rescato de ese esfuerzo del año 2002 algo muy importante. A veces los colectivos animalistas no se ponen de acuerdo y hay mucho debate, y a veces debates muy acalorados, porque hay la tendencia de quienes son en sentido liberacionista, quienes están por el bienestar, en fin, hay muchas tendencias y a veces hay muchas pugnas, hay muchas discusiones, incluso enemistades entre los colectivos animalistas. Pero cuando se presentó el proyecto de acuerdo de que hemos hablado en el Consejo de Bogotá, lo
bonito fue que todos los grupos animalistas importantes que había en ese entonces, hablemos de Marcela Ramírez, quien ya falleció, Constanza Moreno, que no la veo aquí presente, Natalia La Russa, que ya falleció también, Eduardo, por supuesto, Carlos Crespo, cantidad de personas estaban allá, incluso los que no se llevaban bien con otros. Y eso fue lo bueno, que todos, haciendo a un lado sus diferencias de criterios, todos estaban por una misma causa, que era en ese momento sacar adelante la norma en favor de los circos. Eso fue hermoso, eso fue algo digno de rescatar y que ojalá a futuro, frente a todas las normas que haya en el tema de los animales, se siga implementando esa unidad sobre las diferencias, todo hacia un fin común. Yo creo que, dado el tiempo, eso es como la parte que hay que destacar más que todo. Después vinieron proyectos de ley que, al igual que este de la ley de penalización, se presentaron proyectos al Congreso que fueron muy difíciles de sacar adelante. Yo participé, yo incluso recuerdo que tuve que ir a hablar al Congreso a defender el proyecto. Y como cosa anecdótica, lo que se dijo cuando se anuló el acuerdo de que hemos venido hablando fue por el trabajo, que entonces que se iban a quedar sin trabajo algunas personas que trabajaban en los circos y entonces que por ello no era viable, no era constitucional el proyecto. En ese entonces los empresarios circenses llevaron a sus empleados para que nos atacaran y nos abuchearan y mostraran como el disgusto frente al proyecto. Entonces, cuando yo pasé, antes de hablar incluso de los animales y del maltrato animal, les dije, mire, lo que pasa es que si no hay animales en los circos, ustedes, le dije yo al público en ese entonces, son los que se benefician. Ustedes son los más beneficiados. Ustedes ahorita los tienen mal pagos, hay mucha gente con talento en los semáforos haciendo malabares y haciendo una cantidad de habilidades que debían estar muy bien remuneradas porque son de gente talentosa, pero no hay cupo para ustedes en los circos. Les decía yo, es más barato para un empresario tener un león alimentado a punta de perro callejero, porque eso era lo que sucedía en ese entonces, que había un maltrato animal indirecto porque llegaba el circo a los pueblos y se desaparecían todos los perros de la calle porque iban a parar de alimento de los leones. Entonces yo les decía, vea, si es el humano el centro de la atracción y se profesionaliza más su actividad, pues a ustedes les van a pagar bien, les van a dar seguridad social, se van a pensionar algún día, ustedes van a ser el centro de la actuación. Y curiosamente, pues ante ese argumento que demostraba que el derecho al trabajo estaba hasta más respaldado en la medida en que fuera el humano el centro de atracción, que los tipos se callaron y dejaron de abuchear y de silbar porque entendieron. Y claro, para el empresario circense es más barato tener un león mal comido allí que pagarle bien a un artista circense. Entonces, en ese orden de ideas, esas luchas se daban, pero había muchísima dificultad. Los empresarios circenses hacían un lobby tremendamente grande, del cual no quiero entrar en detalles porque aquí se nos va mucho tiempo. Hablaban a veces con los parlamentarios y cuando uno llegaba a hablar con ellos, era durísimo porque los encontraba en contra, ya estaban adoctrinados en contra del proyecto y era muy difícil realmente convencerlos y terminaban hundiéndose los proyectos. Era una lucha que realmente fue muy difícil y que solo la unión y el esfuerzo de muchas personas logró sacarla adelante. Bueno, muy bien. Pasamos entonces de la discusión del trabajo a... ¿Nos escuchan? ¿Ya? Pasamos ahora a la intervención de la doctora Claudia Ramírez. Doctora Claudia, en el proyecto de ley, el Ministerio de Ambiente tuvo un papel que hay que resaltar. Digamos, se sabe que emitió unos conceptos que apoyaron el proyecto de ley, pero también hay una cosa que de pronto es lo que menos se sabe y es precisamente el Ministerio. Sabemos que hacía visitas a los circos en varias partes del país,
¿Ustedes por qué hacían esas visitas? ¿Eran por denuncias que se hacían, rutina? Y pues, ¿qué fue lo que encontraron? Tal vez si nos pudiera contar un poquito de ese proceso. Realmente el año 2012 es muy interesante, lo han citado en más de una ocasión. Yo diría que se unieron fuerzas en ese momento en diferentes sectores de la sociedad y de manera muy particular desde el ministerio, en esa ocasión nos llamábamos Ministerio del Medio Ambiente, teníamos como propósito modificar el decreto que reglamenta el Código de Recursos Naturales en materia de fauna silvestre. Ese decreto, que en su momento todavía se denomina el 1608 de 1978, reglamentaba el tema de los circos, del uso de la fauna de animales silvestres en los circos. Y por el otro lado, era muy evidente que pues tratados internacionales de los cuales aún hacemos parte, como el CITES, pues la dinámica era muy comercial, es decir, bastaba con que se emitieran permisos CITES para que ingresaran animales en esa dinámica de comercio internacional que todavía es permisiva, pues leones llegaban al país con todos los requerimientos legales, es decir, enmarcados dentro del tratado, pues que no podía desconocerse, pero era muy evidente la problemática por quejas o por situaciones que de la sociedad civil ya empezaban a manifestarse hacia el ministerio. Entonces empezamos a revisar el tema y contamos con un gran apoyo en esos momentos con una organización defensora de animales, la Sociedad Mundial de Protección Animal, que tenía su sede en Colombia, tenía una oficina, y era una de sus líneas de trabajo especiales, el tema de los animales en los circos. Hicimos un convenio, entonces destinamos recursos para poder saber cuántos circos habían realmente en Colombia y cuántos tenían animales silvestres. Entonces ese diagnóstico lo levantamos hacia el 2001 con miras a tomar una decisión muy objetiva con base en ese diagnóstico y poder llevar una decisión acertada cómo debía quedar el decreto. Y el levantamiento de la información fue bastante, digamos, cruel de ver los animales, las condiciones. Sí, ¿qué encontraban? Los animales, pues casi todos eran circos extranjeros, o sea, ecuatorianos, mexicanos, pues de qué manera se explicaba. Y uno que otro era de pronto, recuerdo casos excepcionales, el circo del el payaso que se llamaba Bebé, y usaba unos animales dentro de su espectáculo, era muy, muy cruel porque le gustaba dentro del espectáculo coger babillas y hacerlas como coger la cola y tratar de los arteaban, entonces imagínense ustedes la pobre columna vertebral de ese animal. Y ver incluso delfines en situaciones muy, muy precarias, fue bastante lamentable ese diagnóstico. Entonces la decisión fue contundente, prohibición total de animales silvestres en el decreto reglamentario de fauna silvestre. A partir del momento que se expidiera ese decreto, se prohibía en todo el territorio nacional. O sea que así pidieran un CITES, no se le daría. Pero desafortunadamente ese proyecto de decreto tuvo todas las amenazas posibles y por haber. Tanto así que el director de la época de bosques, que era la Dirección de Ecosistemas, fue amenazado prácticamente, ¿no? Y un titular en una página, 2 páginas completas en El Tiempo, un domingo, salió publicado: el Ministerio del Medio Ambiente proyectan hasta sacar este decreto, ¿verdad? Y empieza la guerra contra. Llegó a esas instancias de Presidencia de la República y murió el decreto en su totalidad. Tanto así que nunca más pudimos reglamentar el decreto, o sea, modificar el decreto de fauna, porque fue tal la incidencia política, digamos, en las altas esferas que paró el proceso en la oficina jurídica. Y obviamente ese diagnóstico no sirvió. Luego como referente empezaron ya las motivaciones en la sociedad, empezamos a ser convocados a diferentes espacios en el Congreso de la República, ya se empezaban a visualizar jóvenes, algunos de los que señaló el magistrado, que los recuerdo perfectamente. Entonces empezaron a darse esos espacios de debate de lo que iba. Los primeros intentos era modificar la ley 84, morían en algunos intentos, pero ya ahí se visualizó cuál era nuestro compromiso realmente y lo que desde el ministerio pensábamos que debía ser lo correcto. Y
empezamos a respaldar ese diagnóstico, sirvió de insumo, muchas veces fue citado por diferentes congresistas, siempre lo solicitaban, sobre el estado de los animales en los circos. Algunos se pudieron incautar, otros no, pero realmente muchos eran muy difíciles por el tema de no había condiciones, digamos, legales para el tema del maltrato, porque eran bienes que eran propiedad, tenían un CITES, habían entrado totalmente legalmente al país, y el empresario podía sacarlo en cualquier momento. Entonces, era muy difícil. Se veían casos difíciles, ¿no? Incluso, por ejemplo, alguna vez recuerdo un caso de un oso andino, un oso de anteojos, entregado por el Ministerio de Ambiente de la Autoridad Administrativa CITES de Ecuador a un circo ecuatoriano. Nos llevó a un nivel de complejidad que tuvimos que ir con el entonces director de Bosques a la embajada, donde el embajador nos dijo: ¿ustedes qué es lo que tienen contra nuestros ciudadanos ecuatorianos? Porque no pueden trabajar en su país. Si tienen, nosotros le dimos un CITES, esos osos son legales, pero obviamente transportarse y las corporaciones tener que emitir salvoconductos de movilización para unos animales que en nuestro país pues tenían unos mecanismos de protección especial, pero eran individuos de poblaciones ecuatorianas, pues era complicado. Sin embargo, empezó a darse esa manifestación social muy importante, y obviamente el ministerio a respaldar todo el tiempo en los diferentes debates. Fui invitada en muchas ocasiones como delegada del ministerio a debatir, y incluso en momentos tan complejos cuando se intentó, que fue un desacierto de pronto de los congresistas de su momento, cuando mezclaron el tema de bienestar animal, y entonces se colgaban temas como la producción de la carne, y pues gremios tan tremendos como que digan, pues no iban a permitir, pero habían unos artículos que estaban asociados a la prohibición de los animales en los circos, entonces se complicaba y volvía y se caía el proyecto de ley. Finalmente, ya hacia el 2013, y con mucha complacencia, enhorabuena al expedida esa ley para el territorio nacional, con un acervo sobre todo de conceptual y de un cambio social muy importante, ¿no? Maestro, el Ministerio de Cultura también tuvo alguna influencia en la ley que prohibió los animales silvestres en los circos. Precisamente, pues conozco que dentro de de las justificaciones que se dieron o los argumentos que se utilizaron en los debates que dieron origen a esta ley, se menciona la ley de artes escénicas que se sancionó en el 2011, y pues en esa ley de alguna manera, usted me corregirá, se promueve los circos sin animales. Desde el Ministerio de Cultura, ¿usted nos podría comentar en qué consistió precisamente esa ley, cómo fue su influencia, en qué consiste? La ley 1493 del espectáculo público. Cuando estábamos trabajando con la ministra de Cultura, Mariana Garcés, tratando de revivir la ley del espectáculo público, el proyecto de ley del espectáculo público que había fracasado en el Congreso en 2 o 3 oportunidades anteriores, y en buen momento, porque logramos sacar finalmente una ley mucho más completa, donde en algún momento le dije: ministra, voy a plantear que los animales salvajes no deben estar en los circos. Y me dijo: ¿por qué solamente los salvajes? ¿Usted permitiría que Loli, mi perrita, que murió el año pasado, estuviera haciendo morisquetas en un circo? Y le dije: pues no. Y entonces prohíbalo todo. Todos los animales no deben ser permitidos en un circo. Siguió adelante, la ley salió, y por suerte se prohibieron los animales en los circos. Animales salvajes, domésticos, silvestres, como todos, en los circos. Solamente los humanos están permitidos en los circos. Muy buena aclaración. Si nos remontamos en este momento sería absolutamente imposible que existiera un circo romano, porque la civilización y las sociedades cambian, van avanzando y se van dando cuenta que políticamente, lo que es políticamente incorrecto o correcto. El maltrato, cualquier tipo de maltrato, es incorrecto, es deleznable,
debe ser prohibido y debe ser atacado con todas las leyes. Yo no sé si todos los pueblos están dispuestos a aceptar las leyes. El problema son las autoridades que no hacen cumplir las leyes. La ley del espectáculo público ha dado excelentes frutos, pero por lo menos en 200 o 300% se está perdiendo el recaudo de la ley del espectáculo público porque las alcaldías y las autoridades locales no la hacen cumplir. Esto es el circo, el teatro, la música en general. Yo quisiera darle unas cifras de planeación nacional. El 64% de los hogares colombianos tienen mascota. Uno de cada 2 hogares colombianos tiene mascota. Hay 9 millones de mascotas en el país. Y hay 2 millones de mascotas o de perros en la calle, siendo maltratados, aguantando hambre, muriendo atropellados. Esto quiere decir de pronto que hay mucha más gente ahora en Colombia con mascotas. Yo no sé si celebrar eso, porque implica que a los pobres animales los están poniendo a parir cada vez más, a venderlos, a comercializarlos, a hacer con ellos cualquier tipo de trueque, y eso debe ser controlado y prohibido. Sacar un animal salvaje o un animal de su hábitat natural es maltrato, ya sea a un zoológico, ya sea a cualquier otro lugar. Estamos viendo animales en Venezuela muriéndose de hambre en los circos, animales inclusive en Estados Unidos muriéndose de circo, en Australia muriéndose de hambre los animales porque los maltratan, los sacaron de su hábitat se está reduciendo cada vez más por el fuego, por la deforestación, por la cantidad de habitantes que están poblando esta pobre tierra. Hoy leía que 100 millones de botellas de plástico van al mar cada día. Dentro de 20 años, si no le ponemos control a eso, ¿qué comeremos? ¿Qué sacaremos del mar? ¿Plástico? ¿Los peces desaparecerán? Eso también es un maltrato. Cualquier ser que sienta, cualquier ser viviente, tiene que ser respetado y las leyes tienen que estar ahí para protegerlo. No solamente a nosotros, no solamente a los niños, no solamente a las mujeres, no solamente a los hombres, a los seres vivientes que sienten, que son maltratados todo el tiempo. De manera que la ley del espectáculo público, la 1493, fue una más que ayudó a que se abriera ese camino para la 1638 del 13. Pero creo que no es suficiente con sacar leyes. El pueblo las acepta, pero están las autoridades dispuestas a hacerlas cumplir. Colombia está llena de leyes para todo, y de normas y decretos. ¿Los cumplimos? ¿Somos conscientes? ¿Estamos generando la conciencia necesaria para que todos respetemos y cumplamos las normas de respeto a los niños, a las mujeres, a los hombres y a los animales y a los seres vivientes? Me disculpa, pero tengo una disfonía difícil y la voz se me va. Por suerte no tengo que cantar ni actuar. Pero esto tiene una discusión muy larga. Las sociedades van cambiando, las sociedades tienen que ir desarrollándose. Por ejemplo, en África y en algunas tribus es normal la ablación en las mujeres. Eso es totalmente deleznable y a ser prohibido y a ser atacado a quienes lleven en la práctica de esa ablación que no tiene ningún sentido. Pero creo que vamos a una velocidad muy diferente, a una velocidad muy lenta en la implementación de las normas, de las leyes y el cumplimiento de las mismas.
tenemos que hacer que todos tomemos conciencia. Me da mucho placer ver este auditorio con todos ustedes acá, escuchando este conversatorio o estas propuestas o estas explicaciones o anécdotas. Pero qué bueno ver millones de personas discutiendo y tratando de defender a los pobres animales, que no se merecen el maltrato que les damos todos los días. Bueno, efectivamente, maestro, usted acaba de tocar un punto clave y es para entender, digamos, estas discusiones por qué ocurren y es precisamente hay un cambio, digamos, de concepciones morales sobre cuál debe ser el trato que debemos darle a los otros animales para ir, digamos, en la onda suya que acaba de mencionar. Efectivamente, nosotros también lo somos, nos olvida. Compartimos muchas cosas entre todos, entre ellos, pues, la capacidad de sentir dolor y sufrimiento, que es clave, digamos, en estos debates y en esta idea de cambio social, ¿sí? Ya ir incorporando precisamente esas ideas. Usted acaba de mencionar, maestro, eso, que las sociedades cambian, y precisamente no sé si tal vez ustedes vieron en prensa este fin de semana, el domingo, pasó algo muy interesante. El circo tal vez más grande del mundo que utiliza animales, el Ringling Brothers, hizo su última función en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces era un circo que llevaba más o menos 150 años en pie. En este momento se sabe que pues contaban, en sus shows utilizaban aproximadamente 100 animales, no humanos. Y desde hace, no sé si el año pasado o antepasado, estoy completamente seguro, pero anunciaron precisamente que los elefantes no iban a participar más en sus shows, aunque pues si digo participar es como si ellos hubieran consentido. Entonces, no los iban a utilizar más en sus shows. Desde ahí empezó a ocurrir algo muy interesante, un fenómeno social que nos puede ser un indicador de que las sociedades cambian, y es las entradas, el recaudo empezó a disminuir, pero de manera significativa. Mucha menos gente iba. Y en este momento, pues, se puede decir que efectivamente, pues, no, pues también, digamos, la razón por la cual el circo hizo su última función, ellos mismos lo aceptan, todas las notas de prensa y entrevistas, es precisamente que era insostenible ya económicamente el circo. Y yo creo que uno puede ir un poquito más allá, y no solo económicamente, sino socialmente, pues, parece que efectivamente hay una presión o una preocupación porque, pues, este tipo de espectáculos se reinventen. Y pues sabemos que existen otros espectáculos que no utilizan animales y les va muy bien. Entonces, bueno, ahora seguimos con Eduardo Peña, miembro de Animal Defenders International. Eduardo, cuéntenos, primero aclarar que pues se sabe que el proyecto de ley precisamente fue apoyado por muchas personas y organizaciones, y pues un actor muy importante para volver este proyecto de ley una ley fueron ustedes desde el trabajo que hicieron desde ADI. Por favor, cuéntenos qué papel jugaron ustedes en este trámite, en qué consistió la campaña que ustedes titularon Alto al sufrimiento animal en los circos. Bueno, gracias Javier. Básicamente llevan muchos años, me gustó mucho recordar todas las experiencias con la doctora Claudia, con el magistrado Samuel Ramírez, todo eso que ocurrió con todos los intentos que hacían varios colectivos, organizaciones internacionales, colectivos, grupos, individualidades, y podemos hablar desde los 90 también, estamos un poquito más jóvenes, y era un esfuerzo permanente, era remar contra la marea, era aguantar persecuciones. Si un Ministerio de Ambiente fue amenazado, imagínense nosotros. Entonces fue un tema que lo comparó mucho con la coyuntura que tenemos actualmente con el tema de toros, y es que no hay causas imposibles. De Animal Defender International llegó a Colombia en el 2006 y entró no directamente haciendo una campaña. En ese entonces la WSPA llevaba un trabajo increíble, fue quien estuvo a la cabeza del acuerdo que desafortunadamente fue derogado por el tribunal, por ese acuerdo de Bogotá, respaldado pues, por muchas organizaciones, como decía Samuel, pero finalmente no entró con una campaña pública, sino entró haciendo unas investigaciones, entrando a los circos, cámaras escondidas,
porque a veces era difícil hacerle entender a un congresista o a un juez, no, pues es que aquí este elefante no se levanta en dos patas y juega con una pelota naturalmente. Aquí hay un maltrato, aquí hay un entrenamiento, el entrenamiento no lo hacen con dulces. Y finalmente, pues eso era muy difícil de hacer entender. Y desafortunadamente estamos en una sociedad que si no le muestras directamente cómo es el tema del maltrato, cómo es ese tema de entrenamiento, es difícil de entender. Entonces, pues nada, arriesgándose, estos investigadores ingresaron a los circos con cámaras escondidas, lograron obtener todas las imágenes que son fáciles de conseguir en este momento en las redes sociales. Unas personas que no conocemos, porque pues, es un departamento completamente aparte de ADI, pero que son unos héroes anónimos, porque finalmente nos dieron los insumos para decir al congresista, vea lo que está pasando detrás del telón. No es suficiente lo que vemos en la arena. Y ya finalmente, ya con esas imágenes, empezamos con los grupos locales, que eso fue fundamental, porque una organización, por más grande aparentemente que sea, por más internacional, ¿verdad?, tiene que hacer un proceso respetuoso con las organizaciones que ya llevan un trabajo, que ya llevan una historia. Y eso fue algo muy bonito de ADI, porque con Amigos del Planeta, con NADA, con la SPAG en esa época, digamos, con muchas organizaciones, Marcela Ramírez, que en paz descanse, muchas organizaciones se hizo ese trabajo, se presentaron muchísimos proyectos de ley, como pasó con el Ministerio de Cultura, con la Ley de Artes Escénicas. Había muchos mitos también, que el uno hablaba con el otro, que Fox habló del antiguo presidente de México, Fox habló con Uribe, que no sé qué, bueno, un montón de mitos a la larga, persecuciones, notas de prensa, porque también nos hacían notas de prensa. Cuando el proyecto de ley, el último, el que fue aprobado, ya los cirqueros se dieron cuenta que íbamos con un paso muy fuerte, ya cuando había sido aprobado por unanimidad en Comisión Quinta de Cámara y en Plenaria de Cámara, por unanimidad, como lo dijo Javier, destrabando ese congelamiento que había para tocar el tema y para aprobar una norma de protección animal, netamente protección animal, empezaron a cada día a publicar en El Tiempo notas que salen de 19 millones aproximadamente, diciendo primero que eran pobres, que los íbamos a dejar en la calle, y que estos ingleses estaban atacando a Colombia. Yo les decía, porque llegaban con camisetas al debate en la comisión, y decían, ustedes los ingleses, entonces, gracias por el perfil inglés que me dan, pero finalmente, con un ejercicio muy importante, los conceptos del Ministerio de Ambiente, esa ley 1493 del Ministerio de Cultura, el apoyo en ese entonces de la Secretaría de Ambiente, de los concejales de Bogotá, la Lucía también, y un concepto súper importante en ese momento, la Leona Nala, digamos, fueron muchos ejercicios que hicimos, que finalmente los congresistas en esa comisión finalmente siguieron adelante como ese llamado que hacíamos mayoritariamente. Doctora Claudia, ya estamos aquí discutiendo, pues entramos, mejor dicho, en el debate precisamente que se da en el Congreso ya para sacar esta ley. Recuérdenos, por favor, cuáles fueron esos conceptos que precisamente emitió el Ministerio de Ambiente en este momento. Ya sabemos que la discusión empezó a darse desde el 2001 o tal vez antes, pero en este momento, entre el 2011 y 2013, el Ministerio de Ambiente, ¿qué aportó ahí? Bien, pues básicamente pues es labor de los congresistas enviar siempre los proyectos de ley a los respectivos ministerios, y pues hay una oficina encargada de hacer esos filtros y pedir que técnicamente qué se piensa al interior del ministerio con relación a un proyecto de ley. Y obviamente para nosotros no era nada nuevo, porque partía de algo que lo habíamos concebido también que era importante para el país, ¿no? Nosotros lo veíamos que era necesario, porque como bien lo señalo, el tema del comercio internacional de animales para atender la demanda de los circos era algo que no se iba a parar, porque existe un tratado internacional que así lo facilita. Así estén todos los elefantes en apéndice 1 de CITES, el comercio internacional se da. Estén todos los pantera tigris en apéndice 1 de CITES,
se da el comercio internacional y se emiten los CITES por los diferentes países, más de 180 países que hacen parte de ese tratado internacional. Entonces, si no hay una medida internacional, tenía que ser coherente, que el país sí tenía que ser claro qué pensaba en esos términos y qué más que respaldar esa iniciativa que de una u otra manera ya había sido concebida también al interior del ministerio, como lo señalaba anteriormente. Entonces, para nosotros simplemente era respaldarlo y decir, mire, los individuos, desde el punto de vista de bienestar, de lo que sucede dentro de la psiquis de cada animal, de lo que pasa en esos espectáculos, a lo que son sometidos, pues obviamente nosotros teníamos claro, tanto desde el punto de vista sanitario que pasaba con los individuos, así como teníamos información de cómo eran adiestrados, domados, digamos, condicionados los animales en todo el proceso para poder responder ante un espectáculo. Y teníamos información, además teníamos visitas, informes de las autoridades ambientales. Entonces, simplemente lo que hacíamos era acuñar, aportar pruebas y decir, respaldamos totalmente la iniciativa, mejórenle de pronto en la redacción algo así, el artículo sería mejor que quedara de esta otra manera. Se fue uno que otro error, pero entendemos siempre, eso sucede normalmente en el Congreso, cuando ya están todos cansados, a punto de los congresistas ya de aprobar, se puede ir un error y transcriben o dicen algo, digital. Entonces, unos sutiles errores, pero en el fondo la ley apuntaba a lo que desde el ministerio estábamos pensando, de tal manera que nuestro apoyo fue totalmente irrestricto. Doctora Claudia, y una pequeña preguntita. Usted comentaba, efectivamente hacían las visitas a los circos en las regiones, y pues los circos no solo tienen animales silvestres, pero me da la impresión, de aquí me estoy saltando un poquito al siguiente panel, pero tal vez para dejarla formulada. No solo hay animales silvestres, o había animales silvestres en los circos, sino también domésticos. Ustedes, pues, ¿qué tenían que decir frente a los animales domésticos o se limitaban a silvestres? Sí, la verdad es que la competencia desde el sector ambiental está relacionado eminentemente con el tema de la fauna silvestre. Ya de manera más reciente tal vez se logra por un acuerdo, creo que es distrital, vincular a una autoridad ambiental, creo que fue en la alcaldía de Petro que se adelantó esa gestión, y logran vincular a una autoridad ambiental, creo que es la Secretaría de Ambiente de Bogotá, Sí. que ya trabaja, pero también por algunas directrices que vienen ya de manera normativa. Entonces, trabajan también en el tema de fauna de animales domésticos. Pero para ese momento, y aún, digamos, dentro de las facultades otorgadas por la Ley 99 a las funciones y el quehacer del Ministerio de Ambiente, pues eminentemente está relacionado con el tema de fauna silvestre. Entonces, nuestro ámbito era muy relacionado con ello, relacionar también el tema de esos individuos, si bien es cierto, desde la perspectiva de uso, pues el tema poblacional es lo más importante, no ir en detrimento, eran especies que pues, son en su mayoría exóticas, las que se usan en el territorio, se usaban, pero era también correlacionando un poco ya el tema de la condición individual. O sea, ¿qué pasa en la psiquis de un primate que está bajo esas condiciones? ¿O qué pasa con un tigre que era obligado a pasar por un aro de fuego, el estrés, las condiciones nerviosas, qué pasa con su sistema? Entonces, hacia allá apuntaba todo nuestro análisis y el tema también de riesgo, digamos, en el mismo espectáculo, eso sí lo mirábamos un poco, el tener individuos, porque él hacía parte del espectáculo que acercaran al niño y al papá a tomarse una foto con el animal y demás, mostrarlo en el elefante. Generalmente estaban en unas condiciones muy, muy difíciles, lacerados, elefantes totalmente afectados con hongos y demás, y sostenidos con unas cadenas muy gruesas, y exponían pues obviamente en el espectáculo también, una vez terminara el show, al espectador a que se tomara una foto. Entonces, analizábamos como todos esos aspectos y obviamente asimismo mantuvimos la coherencia conceptual y legal dentro de nuestras facultades hasta
proyecto de ley que finalmente se concretó en la ley. Maestro, hay algo interesante y es que precisamente lo que, pues sin hacer una investigación muy, muy intensa, se da cuenta que las posibilidades de cultura que hay en las regiones, en pueblos pequeños, pues los circos tal vez, no sé si en este momento lo sean, pero fueron pues una opción importante de acceder a entretenimiento por parte de las personas. ¿Usted cómo ve esa, digamos, esa situación? ¿Está cambiando desde el Ministerio de Cultura que están proponiendo, sobre todo pues teniendo en cuenta que existe esta ley, existe la ley en la que usted también participó y que nos comentó ahorita, la 1493? ¿Qué nos tiene que decir con respecto a las regiones que a veces en estos debates nosotros estamos en Bogotá, o pensamos en Bogotá, o Medellín, o Pereira, pero pues hay lugares que tal vez no conocemos y de pronto están llegando allá estas opciones o no están llegando? ¿Qué se está proponiendo? ¿Qué se está haciendo al respecto? En Colombia hay 700 circos familiares, 700, no de animales. Lamentablemente, las autoridades, los alcaldes, le están cerrando en todo el país el espacio al circo. Ya no les alquilan ningún predio para montar sus carpas. Los niños no hemos logrado con el Ministerio de Educación que los niños tengan una educación continuada, porque son itinerantes. Los circos van de pueblo en pueblo y no hay ninguna norma que obligue a que los niños puedan seguir la educación en otro pueblo. Entonces los niños se quedan sin educación y los alcaldes les están cerrando el espacio. O les piden demasiado dinero por alquilarles un predio para montar su carpa, o simplemente no se los dan. Entonces, lamentablemente, la situación de los circos en el país es cada vez peor, cada vez es más pobre. ¿Por qué? Por lo que dije antes, las leyes, las normas, los decretos no se cumplen y no hay quien los haga cumplir. Lamentablemente. Maestro, pero digamos, esa negación de permisos a estas familias, se puede pensar que se niegan es precisamente porque salió esta ley. ¿Usted qué cree? No, porque estos son circos familiares, sin animales. Por eso lo aclaré. Hay 700 familias circenses en Colombia sin animales. O sea, se les está negando los permisos, así se les niega. Saben que no es. El problema de no los circos grandes con animales que venían a Colombia es que aquí se llamaba Gasca, el otro se llamaba Rodríguez, el otro Álvarez, el otro Pérez, el otro de Montecarlo, de Moscú, de la China, de Rusia. El mismo circo iba cambiando de nombre. Ya esos, por suerte, no están llegando, ya están prohibidos y tienen que seguir siendo prohibidos. Pero el problema del arte, el arte circense es tal vez el arte más antiguo, mucho antes que el teatro. Inclusive casi dicen contemporáneo con la música, y surgió en la China. Hay referencias de la China de circos. El circo se ha despreciado y en Colombia lo hemos despreciado muchísimo. Lo consideramos un arte menor. Los mismos teatreros colombianos, cuando yo propuse que se llamara Coordinación de Teatro y Circo, se opusieron, que porque el circo era un arte menor. Por suerte se impuso y el Ministerio de Cultura comenzó a tener en cuenta las políticas culturales al circo y al mismo tiempo a prohibir en la ley 1493 los animales en los circos. La situación del circo es precaria, muy precaria. Hace 15 días en la Plaza Bolívar hicieron una marcha los circos familiares, montaron varios aparatos en la Plaza Bolívar y querían hacerle un homenaje a la ministra de Cultura, a Lina Duque, que es la actual coordinadora de Teatro y Circo, y a mí, porque habíamos implementado o tenido en cuenta en las políticas culturales al circo. Y lo hicieron y fue un espectáculo, una cosa muy emotiva, muy bonita, muy sentida. Pero ellos se están quejando y pidiendo que por favor hagamos que los alcaldes, que las autoridades
regionales y municipales respeten y cumplan la ley del espectáculo público. Seguimos con Eduardo otra vez. Si pudiera comentarnos en qué consistió esa campaña en las regiones y por qué, desde qué momento o por qué decidieron hacerla, cómo pues que esa campaña en las regiones pues afectó precisamente el proyecto de ley. Muchas veces el lobby se concentra en Bogotá. Listo, el Congreso está en Bogotá la capital, pero los congresos, digamos, pero Bogotá no da muy poquitos votos del Congreso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue irnos región por región de cada uno de los congresistas de la Comisión Quinta de Senado, teniendo en cuenta que en ese momento la Comisión Quinta fue el momento más difícil porque teníamos una ponencia negativa del senador Manuel Guillermo Mora de Cúcuta y una ponencia positiva, afortunadamente, del senador Juan de Jesús Córdoba de Boyacá. Y nos fuimos región por región, hablando no solamente como bogotanos, sino que fueran las personas que les dan sus votos, que fueran las personas que hablan directamente con cada uno de los senadores, quienes le dijeran en sus encuentros, venga, ya en Bogotá está este proyecto de ley, estamos llamando. Y no éramos nosotros, era la misma comunidad. Y la comunidad no solamente eran defensores de animales, era comunidad, eran sectores culturales, eran sectores sociales, hasta sindicales, eran hasta empresarios, todo tipo de sectores que estuvieron muy organizaditos, hicieron foros, invitaban a los congresistas, y esa voz finalmente llegó a cada uno de estos miembros de la Comisión Quinta, y eso fue lo que logró que la ponencia negativa fuera derrotada, la ponencia positiva fuera aprobada y finalmente eso se convirtiera en ley. Perfecto. Bueno, magistrado, lo veo hojeando un libro que usted tiene ahí. Cuéntenos, bueno, uno, de qué es ese libro y no sé si algo aporta o en qué aporta lo que usted escribe, o si es su libro o no, que habla sobre el uso de los animales en circos, y cerramos la sesión por aquí. Bueno, este es un trabajo que yo hice. Yo tengo un blog en internet que surgió a raíz de muchas consultas que me hacían. Entonces a mí me llamaban mucho a preguntarme problemas de los propietarios en sus conjuntos residenciales con una serie de restricciones, pues, de vecinos intolerantes, y bueno, toda una serie de problemas en materia de legislación. Entonces yo resolví hacer una página que está pues a disposición de quien la quiera consultar. ¿Cuál es la página? Absolutamente gratuita. ¿Cuál es la página? Es un blog, www.samjoe15blogspot.com. Allí, y yo no contento. Ahorita no la escribe, por favor. Igualmente, pues también bajé ese blog a este trabajo. Y yo mismo lo cargo de consulta porque cuando a veces hay que acudir a citas, a determinados párrafos, entonces yo lo reviso, lo estoy mirando, de pronto para decir tal cuestión está dicho en esta norma específicamente, y no, yo sé que en el Código de Policía, pero no me acuerdo del artículo, entonces en tal artículo está. Incluso ahorita lo estaba hojeando, la razón fue porque hablando de la fauna silvestre y del Ministerio del Ambiente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional pues ahora incluye la fauna doméstica, dice que toda la fauna del país hace parte del sistema ambiental, lo cual pues le da al ministerio pues unas competencias inmensas, porque ya no solamente va a tener que velar por los animales silvestres, sino ya por toda clase de animales. Entonces estaba hojeando para buscar, digamos, recordar los números de las sentencias que hacen referencia a este punto. Esa es la idea, y bueno, pues quisiera como rematar diciendo que el tema de los animales aún tiene mucho camino por recorrer y ha sido muy difícil avanzar. Todos los logros que se han hecho han sido con muchísimo esfuerzo. Miren nomás, en este caso específico de los animales en los circos,
los primeros inicios fueron en el año 2000 y tuvieron que pasar 13 años para que se lograra una ley. Y así con muchos proyectos. Y uno quisiera que Colombia estuviera a la vanguardia de la legislación, de la jurisprudencia en favor de los animales. Y esa es como la invitación a que todos reflexionemos y todos pongamos de nuestra parte, porque estos son construcciones colectivas. Afortunadamente ya hemos evolucionado y ya a los animales se les da la importancia que tienen. Ya se les considera como seres sintientes, ya se reconoce su importancia en la vida del ser humano, ya se reconoce el interés que tiene la inmensa mayoría de la población en su bienestar, en protegerlos de la crueldad, de los abusos, pero todavía falta concretar muchísimas cosas porque a veces las normas quedan en el aire y no se cumplen, y hay muchas disposiciones que llevan mucho tiempo escritas, pero cero tiempo aplicadas. Entonces, estamos en un camino que estamos haciendo y que no ha sido fácil, que ha sido largo, pero que hay muchas cosas todavía por sacar adelante. Muchas gracias. A todos, por favor, un aplauso a los panelistas. Muchas gracias por acompañarnos.